Nos colocamos a la par. A ver si lo puedo pasar. ¡Oh! ¡No! Pero espectacular, fantástico, fantástico. Vamos, vamos, vamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Fórmula 1 2020. Estamos motivados. Hemos venido de la carrera anterior en Spa y hemos subido por primera vez al podio. Nuestro duelo con Sainz 23-22 y estamos acá viendo que hice dos vueltas rápidas, no me había dado cuenta. Una en China, que fue en la lluvia, y la otra fue en Austria, que bueno, abandonamos, pero quedó como puesto 21, pero tuvimos la vuelta rápida. Vamos a ir a los entrenamientos. Y antes de ir a los entrenamientos, a las prácticas, vamos a gastar los puntos de desarrollo que tenemos, que son 525. A ver, para los siguientes niveles tenemos que tener 1225. Así que vamos a ver qué podemos hacer acá. Estas mejoras. Vamos a... No, nos falta 100 acá. Bueno, creo que no podemos mejorar nada, ¿no? Nope. Vamos a tener que ir a las prácticas. Lo que vamos a hacer... El motor está hecho percha. Está destruido. En Spa lo hicimos sufrir como un condenado. Así que ya de por sí vamos a tener que penalizar, como dije. Y cambiar los compuestos. Sí o sí. Aviso de penalización, bla 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 bla, una penalización en la parrilla. Vamos a tener que poner todo que sí. Vamos a ponerlo pendiente. Seguro que ya para las prácticas lo vamos a tener. Y vamos a tener unos cuantos puestos, como 50 puestos. Porque todo lo que estamos penalizando con esto, ¡oh! Por Dios. Ok. Bueno, después todo lo demás está bien. Así que la caja de cambios también. Buenísimo. Buenísimo. Bien, ya estamos acá. Puntos de recursos. Con estos puntos de recursos vamos a poder ahora sí realmente hacer el cambio que quería. Bien, llegamos a nivel 10 de prestigio. Nuestro compañero casi llega a 8 y estamos cerca del 12. Buenísimo. Bueno, antes de la carrera vamos a ver qué podemos mejorar. Vamos a seguir con el departamento de la habilidad. ¡Opa! Estamos arriba de Red Bull y de Alfa Tauri. Buenísimo. Y una mejora nos pone casi cerca de Haas. En rendimiento y durabilidad vamos bien, vamos muy bien. En algo mejoramos. 19% de fallo. Vamos a poner que sí. Bueno, gente, estamos acá en la Q3. Quedamos tercero, pero dimos una vuelta más y no llegamos. Largaríamos del quinto puesto, pero tenemos penalización, o sea que vamos a salir últimos. Bien. A ver, llegamos a prestigio. Oh, nuestro compañero llegó a prestigio 8 y llegaremos a 12, creo que sí, ¿no? Buenísimo. Muy bien, ahora estamos listos para la carrera. Estamos de vuelta en uno de los dos únicos países donde ha habido una carrera cada año tras el primer Mundial de Fórmula 1 en 1950. Eso es, Italia, una de las mayores naciones del automovilismo. Que comience el Gran Premio de Italia. Para el Gran Premio de hoy nos encontramos a unos 19 kilómetros del noreste de Milán, en el circuito de Monza, donde podemos esperar velocidades punta en torno a los 350 kilómetros por hora. El trazado se compone de 11 curvas en 5 kilómetros 790 metros, 7 de ellas con forma de chicane. Y con un buen rebufo y el DRS abierto, los pilotos tendrán muchas oportunidades de adelantar hoy aquí.
David Casas. Me pregunto si los equipos con posición media harán paradas en boxes tempranas para presionar o aturdir a los equipos al frente de la clasificación. Los equipos con posición media deberían ocuparse por su propia carrera. No creo que estén pensando en dar problemas a los del frente. Pero no sería extraño que las posiciones cercanas al frente tuviesen alguna estrategia. Por ejemplo, los coches en segunda y tercera posición pueden usar el undercut para dejar al otro fuera más tiempo, y eso puede causar mucha presión, lo que puede llevar a cometer un error. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. Buen trabajo ayer el de Valtteri Bottas. El finlandés comienza en la pole y Charles Leclerc en segunda posición. En el resto de la parrilla vemos Hamilton, Verstappen, Sebastian Vettel y Pérez, Raikkonen, Albon, Ocon y Antonio Giovinazzi, Ricciardo, Norris, Daniel Kvyat y Stroll, Sainz, Gasly, Kevin Magnussen y Romain Grosjean, Russell, Aitken, Latifi y Sánchez. Ya falta poco para la salida. Echemos un vistazo a la parrilla. A ver si aquí conseguimos repetir el resultado de la última carrera y subir al podio. Subir al podio, no, está re loco, papu. Salimos del puesto 22. Vamos a subir la carga de combustible a 17. Y las ruedas, a ver cuándo podemos entrar a boxes. Vamos a ver si podemos cambiar esto. Ventana de parada en boxes, vuelta 1. Que se termina, no, en esta, en un segundo. Bien, entonces ya estamos listos. Vamos a ver qué nos depara. Mucha suerte. Así que veremos qué nos depara el Gran Premio de Italia. ¡Vamos! Se encienden los semáforos. Se apagan y arranca el Gran Premio de Italia. Arrancamos flojo. Uy, no, me dormí en la salida. Me madrugaron todos. Bueno. Me madrugaron todos. Vamos a tratar de... le pegué. Bueno. Amonestación por provocar choque con Aitken. Lo toqué sin querer. Lo repuse. Ponemos a la par de Gasly. Bien, lo pasamos. Hay que ver si el auto está dañado. Me corro. Hay que tener cuidado con las... Por lo que veo, somos con los arreglos que tenemos en el auto. Funciona de 10, pero como nuevo el auto. Vale, un buen comienzo. Sigue así. Puesto 16. Por mirar el puesto, casi más me olvido de doblar. Puesto 16. Alargamos del 22. Así que hemos subido unos 6 puestos. Y nos colocamos atrás de Sainz en esta primera vuelta. Apretamos el botón adelantar. No quemamos tanto de blurs. Me voy largo en esta doblada. Valtteri Bottas, vuelta rápida. Está liderando el Gran Premio de Italia. Perché mondo difficile. Bien, guarda con esta. Es peligrosa. Bien, nos colocamos al lado de Sainz. Opa. Guarda con la salida. Se nos está acercando Gasly. Casi pasamos un poquito de largo. Veamos, seguimos. Vamos con todo. Vamos, que no lo podemos alcanzar. Recibe nuestros duelos con Sainz. Eso es chistoso. Gasly se nos está acercando otra vez. Vamos a ver si podemos en esta... No, se me fue. Nos alejamos un poquitito de Gasly y nos estamos acercando a Sainz. Eso es bueno. En una curva, solo en una sola curva hicimos esto. Qué detalle. Casi me voy de largo. Apretamos el botón adelantamiento y vamos a ver si... Creo que lo pasamos, Sí, lo pasamos. Vamos con todo. Permiso, amigo. Perfecto. Valtteri Bottas, vuelta rápida, 1.24.
Está volando. Así se hace. Qué buen adelantamiento. Gracias, gracias. DRS permitido. Se permite el uso del DRS. Buenísimo. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche Bueno. en la zona de activación. Opa. Uy, ¿cómo se nos fue? Uy, lo rocé. Lo rocé a... ¿Quién es? Uy, casi se me va el auto. Stroll. Rocé a Stroll, Bueno. Uy, Dios. Estamos los 4, Estamos los 4. Nos colocamos a la par. A ver si lo puedo pasar. ¡Oh! ¡Fantástico! No, pero espectacular. Fantástico, fantástico. Vamos, vamos, vamos. Buenísimo, pero qué buen adelantamiento. 2 en una sola curva. Nos juntamos los 4 autos ahí. Pensé que Gasly me tiraba contra el pasto y chao. Chao carrera, porque una vez que agarras el pasto, te vas al pasto. Bien, chiste estúpido. Vuelta 3. Puesto 14. Bastante bien de lo que largamos, que salimos últimos. Por la penalización de los componentes nuevos, todo el componente nuevo del motor. Tenemos DRS. Y nos estamos poniendo a tiro de Lando Norris. Estamos en el Gran Premio de Italia. ¡Upa! ¡La madre que los parió! Se me fue el auto. La forma como se me fue el auto, no sé si recuerdan la carrera de Canadá. Cuando doblé de golpe, fue la misma sensación. La misma sensación. Yo creo que no me golpeé con nada porque no tenía nada con qué golpearme. Porque si me daban un muro al lado, ya me lo comía. Madre santa, qué cerca que estuvo eso. Uah. Concentrémonos, concentrémonos. DRS. Nos ponemos cerca de Norris. Creo que podría haber acelerado mejor, pero lo tocaba. En esta curva creo que lo podemos pasar. Vuelta 5 de este Gran Premio de Italia. A ver si podemos hacerlo. Bueno. Casi lo toco Kvyat. Bien, bien, un poco forzado, pero vamos bien. Estamos bien, creo que tenemos... No, estamos bien, DRS activado. Ponemos el botón adelantamiento. Nos pegamos todo lo que podamos a Kvyat. Andamos más lento en esta vuelta, Estamos corriendo bien, Estamos adelantando muchos. Estuvimos adelantando muchos autos, Creo que nunca adelanté tantos autos como ahora. También como tenemos el motor ahora como nuevo. Quiero pedir una disculpa porque el auto me viene a las prácticas de desactivado. A ver, para. Vamos a ver si podemos acercarnos a Kvyat. Nos ponemos a la par. Bien. Dije que iba a cambiar el color del auto, un nuevo diseño. Y me confié porque pensé que entrabas a las prácticas y antes de la clasificación podías cambiarlo. Pero es antes de las carreras. Antes de las prácticas podés cambiarlo. Y no lo pude hacer, así que lo debo para la próxima carrera. A ver si lo pasamos. No quería arriesgar porque creo que iba a ser un accidente acá. Y me olvidé y quería cambiar también el casco. Así que bueno, para la próxima carrera, que prometo que no va a tardar mucho. Ahora subo este video en este día que lo estarán viendo. De desactivado, vamos. Pasando un día o 2 días ya subo la próxima carrera. Así no cumplo con lo que prometí, porque si no da. Bien, seguimos. Estamos en la vuelta 6. Esta vuelta 6 se me hizo larga. ¿Qué onda? Bueno. Olala, Norris tiene potencia, McLaren, Muy bien. Ocon se va a boxes. Y se nos viene de vuelta Lando Norris, con DRS activado igual, Oh, me hizo la Gran Sainz. Me hace la Gran Sainz, Upa. Casi se manda de vuelta. Che, ¿cómo va el McLaren, Igual todos los autos tienen más potencia que nosotros, vamos.
yo creo que le estamos ganando a todos porque no en las rectas, sino en las curvas, yo freno más tarde. Y eso me hace que me acerque más a los demás autos. Si no, si es todo así recta, me terminan ganando, ¿no? Ejemplo, Sainz en unas vueltas anteriores, ahora de vuelta, bueno, Norris. Y estoy seguro que otros autos también me hacen lo mismo, ¿no? Tenemos DRS. Se nos puso difícil, fíjate. Nos cuesta igual, ¿eh? Nos cuesta. Yo pensé que íbamos a adelantar más fácil, pero tenemos que trabajarlo, ¿eh? Tenemos que trabajarlo. Vamos. Ya los neumáticos creo que están desgastadísimos porque estamos yendo más lento en las vueltas. ¿Hay gente en boxes? Ahora estás entre los 10 mejores. Sigue así. Tenemos DRS. Otra vez Lando Norris otra vez. Casi se nos acerca. Bien, estamos en el puesto 7. Igual vamos a tener que entrar a boxes, así que no nos extraña que vamos a tener que bajar unos puestos. Ahí sentí, ahí estamos acercándonos. Ay. No te preocupes por los neumáticos, están bien. Buenísimo, vamos a exigirlo entonces. Eso es lo que quería escuchar. Vamos a exigir un poco más los neumáticos. Bueno, si no, nos pasamos acá. Vamos, no lo alcanzo, no lo alcanzo. ¿Qué? Y eso que tenemos el mismo motor, ahora que estoy pensando. El mismo motor Honda, pero eso... Uy, ¿qué está pasando allá adelante? No, alguien se está quedando de estos autos. Vamos a aprovechar el error. No sé si Ricciardo o Albon. No sé quién es el que anda lento. Creo que es Albon. ¡No! Casi le doy un golpe. Entró Ricciardo. En esta vuelta, adelante. Entró Bottas. Bueno, en esta vuelta entramos. Es Albon el que está andando lento. Compañero en boxes. Lo rocé. Ya que está haciendo su parada. Lo rocé. No le hice daño al auto, menos mal. Seguro que un pequeño daño le hice, pero no tanto. ¿Qué lento que está Albon? ¿Qué pasa? No estoy... No, mejor no quiero arriesgar porque llego a tocar la rueda delantera con la trasera de él y me da vuelta el auto. Está lento Albon, y me hace poner nervioso a mí porque estoy conduciendo para el ojete. Pero bueno, ahora se me alejó. Se me alejó por errores míos que estuve frenando y doblando mal. Pero es raro. Como que está andando lento el Red Bull. Buah, no importa, casi me voy de vuelta. Estamos en la vuelta 9. Ya para la vuelta 10. Se está terminando el Gran Premio. Bottas está en vuelta rápida, pero lo que estoy viendo es que Hamilton va a tomar la punta cuando nosotros entremos a boxes ahora con Albon. Voy a entrar con toda la potencia a boxes. ¡Ifa! Frenamos de golpe. Vamos. Muy bien, estamos en boxes. Ahí vienen los demás autos. Ahí nos pasan Hamilton, Leclerc, Bottas. Vamos, písale en la salida. Sal ya. Ahí voy, dos. Esa ha sido la última parada. No hay más entradas en boxes. 2,4. ¿Qué le pasa con Albon? Otra vez está lento. A ver si podemos pasarlo. Sí, buenísimo. ¿Qué onda con Albon? Está lento Albon. Y de por sí tiene neumáticos duros. Rarísimo. No, si estoy lento no le pondría unas ruedas así. Sigo faltando 3 vueltas. Es raro. No sé, es media rara la estrategia de Red Bull. Bueno, puesto 9. Faltando 3 vueltas.
No me quejo, no me quejo. Salimos del puesto 22, así que eso es de 10. Nos colocamos atrás de Pérez. Quedan unas 5 vueltas de combustible. Bueno, vamos a poner enriquecida. Vamos a quemar todo lo que teníamos de combustible. Buenísimo. No te olvides de dejar tu like, tu comentario acerca de qué te parece esta carrera. ¿Qué te pareció el tema del cambio de los componentes? ¿Cómo viste el auto? Y si no te suscribiste, te invito a que te suscribas a mi canal para ver más contenido de Fórmula. ¡Opa! Estuvimos rápido. Para ver. El coche de detrás va a 1,7 segundos. Ok. Para ver más contenido de Fórmula 1. También hago gameplays, o voy a hacer gameplays de juegos de mundo abierto, porque me encantan los juegos de mundo abierto, pero los voy a hacer sin comentarios, porque no quiero aburrirlos con mis comentarios boludos. Bastante ya lo hago con la Fórmula 1. Estamos... nos reacercamos a Pérez, ahora que me estoy... Lo pasamos. Sí, buenísimo. Buenísimo, no, pero espectacular. Estamos en el puesto 8, donde tenemos a Giovinazzi y a Verstappen adelante. Estoy viendo... Para que doblo bien acá. Tenemos DRS. Lo pasamos a Giovinazzi, ¿eh? Estoy viendo que Verstappen tiene también otra vez duro, igual que Albon. ¿Qué onda, Red Bull? ¿Qué estrategia tan rara? Teniendo semejante auto. Ponemos el botón adelantar. Consumimos LERS. Oh, LERS lo tengo re quemado. 5,4%. A ver si lo pasamos. Arriesgamos mucho ahí, pero lo logramos pasar muy bien. Bien hecho. Gracias. Vuelta rápida. DRS activado. ¿Qué onda? Uy, ¿por dónde nos pasó? No, por acá. Uy, Dios, hay que pensar rápido. Uy. Mientras que yo me estaba peleando con Giovinazzi, Verstappen estaba pasando a Raikkonen. Es alta pelea esa, Fue un duelo de 4 en una curva. Vuelta 12. Verstappen, aunque tenga neumáticos duros, lo pasa a los demás. Y bueno, también semejante auto. Estamos en el puesto 7. Nos queda una vuelta y media. Nos colocamos al lado de Raikkonen DRS, lo vamos a pasar de segurísimo, atacamos el botón adelantar, así que ya tiene que... No lo alcanzamos igual, Sí. Adelantamientos y más adelantamientos en este circuito. 2 vueltas de combustible. 2 vueltas. Nos vamos para la última. El DRS ya está recontra gastado. Vamos a ver si lo podemos alcanzar a Verstappen, aunque no creo, se nos está alejando bastante. ¿Tenemos DRS? Sí, tenemos DRS. Atención, Última vuelta. Última vuelta. No te lo puedo. ¿Qué? No. Eso estuvo cerca. El chabón se mataba toda la carrera para pasar a estos dos autos y se lo venían a pasar en la última vuelta, no es una calamidad. Los pasamos a los Alfa Romeo. En las rectas nuestro auto es muy lento, ya de por sí. Pero bueno, estamos tratando de alcanzar a Verstappen en la última vuelta. Se ve que está difícil, no creo que lo alcancemos. Tenemos DRS activado. No creo. Bueno, sí, nos estamos acercando. Nos ponemos al lado de él. No tengo el ERS. Si tuviera un poquitito más de porcentaje de ERS, creo que lo alcanzaba. Ganador Hamilton. Sí, no. Frené muy tarde. Se nos fue, pero puesto 6.
Afirmativo, puesto 6. Nice. Vale, ve a recoger goma y tráela a casa. Pues vale. Piloto del día, Georgina Sánchez, la ballena empoderada. Aquí la tenemos, la victoria del Gran Premio de Italia. Una carrera histórica y un logro muy merecido. David, cuéntame, ¿qué factores los han llevado a este triunfo? Creo que la buena gestión de los neumáticos y el pilotaje fluido han sido factores muy importantes en la victoria. Esa combinación ha permitido exprimir al máximo los compuestos en todo momento. Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente. Es estupendo volverlos a ver en el podio. Buenísimo, damas y caballeros. Puesto 6 del último. Hicimos un Nico Hülkenberg en Nürburgring. Espectacular. Bien de atrás. Bueno, es el momento de ver cómo afecta este resultado al campeonato de pilotos. Encima vuelta Más rápida. puntos para Un Valtteri punto Bottas, más, que de aumenta 10. aún más su ventaja en lo alto. Estamos de en la el puesto tabla. 7. Hablemos del piloto del día. ¿Quién crees A que ver. podría llevarse ese honor? Yo me decanto por Sánchez. Gracias. Su actuación hoy ha sido todo un golpe de autoridad. Gracias. Impresionante. Y así está la clasificación de constructores. Mercedes sigue ampliando su Oh, ventaja. buenísimo. Mientras tanto, buen trabajo este fin de semana de parte del nuevo equipo que ha logrado avanzar puestos. Mal, mal. Y así concluye Buenísimo. otro fin de semana de Fórmula 1. Espectacular. Mirándolo por el lado bueno, hay más carreras esperándonos en el horizonte. No se las pierdan. Subimos 2 puestos. Derrocamos a McLaren y a Racing Point. Y estamos al lado de Renault. Espectacular. Y en la tabla somos el único piloto que sigue después de los pilotos de Elite. Así que muy bien. Bueno, gente, muchas gracias por ver el video. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Un abrazo grande a todos. Y nos vemos en Singapur. Un abrazo a todos. Hasta luego. ¡Chao!